Jesús, hermano, está hablando con los apóstoles y Él les hace esa pregunta. Teniendo ojos, ¿no ves? Teniendo oídos, ¿no oís? Y miren la pregunta, ¿y no recordáis? Ahora, hermanos, el capítulo, ¿verdad? 8, bueno, lo que empezamos a leer, ahí en el versículo 14, dice que estos apóstoles, o estos hombres, los apóstoles, se habían olvidado de traer pan, hermanos. Iban a ir a un lugar a compartir la palabra, pero se les había olvidado llevar comida, no llevaban lonche, ¿verdad? No llevaban taquitos de harina, de huevo con chorizo, tortillas de harina, ¿verdad? Que están muy buenos. No llevaban sándwiches, no llevaban nada para comer. Dice la Biblia que solamente llevaban un solo pan. Por ellos eran 12, los apóstoles, más Jesús, eran 13 personas y un solo pan. Ahora, Cristo, ¿verdad?, les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Miren, escúchenme, niños, Daniel y Lea, quédense tranquilos, Cuando Jesús le dijo a los apóstoles que se cuidaran de la levadura de los fariseos, les estaba diciendo que se cuidaran de las enseñanzas. Pero los apóstoles pensaron, como se nos olvidó el pan, ahora Jesús nos está exhortando a que no comamos del pan de la tierra donde vamos. Pero Jesús dice, no entiendan. No es porque no trajeron, no es porque se les olvidó el pan. A Cristo en otro evangelio especifica que habla de la doctrina, que ellos comprendieron que les hablaba de la doctrina. Pero Jesús les pregunta y les dice, ¿no te acuerdas? ¿Qué está diciendo? ¿Ya se te olvidó? Hey, ¿ya se te olvidó? ¿No tienes memoria? Bueno, y eso es lo que Cristo está preguntando a estos hombres. ¿No te acuerdas? Hermano, esto es algo que ocurre muy frecuentemente en nuestras vidas. Nos olvidamos de las cosas que Dios hace o hizo o ha hecho en nuestras vidas. Mire, allí Cristo les dice, ¿no se acuerdan que en una ocasión éramos como 5,000 y nada más los hombres, Había mujeres, pero las mujeres no las habían contado. Alguien dice que eran como 12,000 personas, pero nada más habían contado a los varones. Hasta me asustó la bocina, ¿verdad? Me asustó. Ahora fíjate, Cristo dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000 hombres, ¿cuántas cestas de las sobras, hermano? Eran los pedazos que habían sobrado, recogiste. Y ellos dijeron, mira, es curioso el número. Pero de verdad, Cristo le dice, junten los pedazos para que no se pierda nada de lo que quedó. Las sobras. ¿Y cuántos apóstoles eran? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Cuántos? Eran 12. Y cada uno de ellos tomó una canasta y juntó una canasta de sobras. Eran 12 canastas, 12 cestas. Como que Cristo quiso decir, cada uno de ustedes debe aprender que yo tengo poder. Ustedes no creían que yo podía alimentar tanta gente con 5 panes y 2 peces, y miren, hasta sobró. Y le tocó a cada uno de ellos recoger una porción de sobras para que vieran la magnitud del poder de Dios, para que razonaran. Y aquí Cristo usa ese trabajo que ellos hicieron para que recordaran, y sí se acordaron. Ellos dijeron 12. Ahora, y lo dice, hubo otra ocasión en que los panes eran 7 y las personas eran 4,000. ¿Se acuerdan que con 7 panes comimos 4,000? ¿Y cuántas canastas llenas de los pedazos, de las sobras, recogieron?
Y ellos dijeron 7 y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Mira, aquí el énfasis recae en el tema que yo te quiero compartir hoy es, no olvides lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Hey, no olvides lo bueno que Dios ha hecho en tu vida. Daniel, te dije que te iba a dar un premio, no te voy a dar nada, si no te importa, ¿sí? Por favor. Dijeron muy bien el versículo, no quiero castigarte, hijo, por ser irreverente. Mire, hermano, nos pasa que no tenemos memoria y nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho. Por eso, hoy le quiero hablar de lo importante que es recordar las obras de Dios. Hermano, yo tengo bueno, es un pastor, pero es un hombre que es un amigo mío, ya es un señor, un hombre adulto, y él me daba clases en el colegio bíblico, y él me decía, si la memoria te es infiel, cómprate una de papel. Y él decía, si la mente te falla, decía, si la memoria no te ayuda a recordar, pues anota en una libreta, en un papel. Una memoria de papel, ¿qué es? Una libreta. Y yo tengo libretas de gastos, tengo libretas de predicaciones, de apuntes, de estudios, listas de asistencia, lista de oración. Y tengo un libro. Mi esposa dijo que si era el libro de mis crónicas, dice. Ahora, ¿qué hago yo allí? Anoto cosas importantes. Anoto la fecha y lo escribo lo que pasó. Por ejemplo, hace poquito nos visitó un pastor que yo quería que viniera desde hace mucho. Un hombre que a mí me gusta escuchar predicar, que yo quería que él viniera y viera la obra y viera lo que Dios está haciendo aquí y pedirle consejos. Y yo anoté en mi libro azul, es un diario, puse la fecha, el 11 de agosto, si fue en agosto, ¿verdad? El 11 de agosto, y ahí está escrito ese libro de las memorias, de las crónicas. Hoy tengo una libreta de cuando llegamos aquí a Cuerámaro hace 6 años, ya van a ser 7 años. El 17 de enero de 2015 llegamos aquí, está anotado, hermanos. Anoté el día que llegamos a San José Iturbide, anoté el día que nos fuimos a Celaya, anoté con qué hermano nos quedábamos, nos hospedábamos, ese hermano ya murió, nos prestó un departamento, ahí vivimos 5 días en Celaya, hasta que rentamos una casa, todo lo tengo anotado, hermano. Y algunas cosas, cuando las vuelvo a leer, me maravillan, me sorprendo de lo que Dios ha hecho. Ahora, ahorita ya no, a veces no me maravillo nomás de lo que he escrito, sino me maravillo de lo que puedo yo ver aquí que hemos hecho. Pero hace 6 años no teníamos nada. El hecho de que un hermano nos diera una ofrenda era algo muy importante, algo que lo escribo. Una vez íbamos a recibir 70 visitantes, no de aquí, eran 70 hermanos de una iglesia muy grande de Celaya, Guanajuato. Ellos iban a venir a predicar la palabra de Dios aquí en el pueblo. Man, no les voy a mentir, nos comprometimos y les dijimos, ellos dijeron, nosotros llevamos el desayuno, ustedes nada más dennos la comida. Nosotros llevamos para hacer promociones, llevamos para regalar juguetes, llevamos músicos, llevamos todo. Ustedes nomás pongan la iglesia y denos la comida. Y no teníamos, hermano. Y Dios lo sabe, lo tengo anotado, de que estuve orando por una semana por 1,000 pesos para poder hacerle de comer a esos 70 hermanos. Y un buen hermano, nos mandó 2 días antes de que vinieran estas personas a visitarnos, nos mandó como 1,000 pesos, 1,200. Y era lo que nos faltaba, hermanos, para completar la comida y pagar los desechables. Era por lo que estábamos orando. Y hermanos, yo tengo eso anotado y cuando yo lo leo,
Digo, a mí me conmueve, hermanos. Y yo puedo decir, qué bueno es Dios. Hermanos, Dios tiene memoria y es tal que hasta del hombre se acuerda. Allá en el Salmo número 8, yo quiero que tú veas. Ahora, a mí me gusta escribir, a lo mejor tú tienes buena memoria y recuerdas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, pero a mí me gusta anotarlas para que si quiero volver a verlas, voy a ese libro de crónicas y puedo ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora dice ahí en el Salmo número 8, versículo 4, está el salmista que es David y dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Vean, David dice, oye, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros? Hermano, ¿qué somos para que Dios se acuerde de nosotros? Hermano, David es el salmista que contempló el cielo, hermanos. La luna, las estrellas. Y este hombre dice, wow, qué grande es. Ahí en el versículo 3 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Es entonces cuando David pregunta, ¿qué es el hombre para que él tenga memoria? Ve lo que está diciendo David, como que Dios tiene cosas más importantes que hacer que recordarnos a nosotros. ¿Está bien? David dice, mira la luna, mira las estrellas, escucha, ¿qué oyes? ¿Los oyes? ¿O los pajaritos? Espero que los puedas oír. Le dijo mi esposa a Daniel, ¿verdad? Que cuando el pajarito está así cantando hacia el cielo, está pidiéndole lluvia a Dios, ¿verdad? Está pidiendo su alimento, dice un corito ahí de los niños. Pero hay muchas cosas en las que Dios se puede ocupar, más interesantes que ocuparse de nuestras vidas. Pero mire qué bueno es Dios, que nos mira a nosotros. Se acuerda de nosotros, hermano. Dios tiene memoria. Hermano, lo pregunta David porque ciertamente Dios se acuerda de nosotros. Dios no nos olvida. Dios no nos olvida. ¿Qué pasaría si Dios se olvidara de nosotros? ¿Qué pasaría si a Dios se le olvidara dejarnos respirar? ¿Que a Dios se le olvidara provocar el ciclo del agua? ¿Que a Dios se le olvidara que somos polvo? Salmo 103:14. Dice lo que dice la Biblia allá. Salmo 103:14. Lo voy a leer, dice, porque Él conoce nuestra condición. Y mire, hermano, dice David, Dios se acuerda de que somos polvo. Mire, somos creación de Dios, hermano. ¿De dónde hizo Dios a Adán y Eva? ¿Quién me contesta esa pregunta? ¿Alguien sabe? ¿De dónde hizo Dios a Adán y Eva? No, no los hizo del cielo. ¿Alguien sabe? El polvo, ya contestó Saraí, ¿verdad? Sin que le diéramos chance. Y a Dios no se le olvida, hermanos, que somos polvo. Ahora, esto es una metáfora, porque ciertamente Dios nos hizo el polvo, pero cuando dice el salmista que Dios se acuerda que somos polvo, eso significa que Dios, hermanos, tiene memoria y se acuerda, hermanos, que somos débiles hombres, débiles humanos, insensatos, muchas veces ignorantes. Pero Dios tiene memoria, hermanos. Aunque nosotros nos olvidamos de Dios y nos creemos mucho. Bueno, algunos se llenan de soberbia y pisotean a los demás, pero a Dios no se le olvida, hermanos, que somos polvo. Tiene su libro de memoria, solamente imagínate recordar cada hecho que hemos cometido durante nuestra vida. Pero yo le quiero mostrar algunos pasajes que nos hablan de que Dios tiene en cuenta nuestros hechos, ¿va? Allá en Apocalipsis 20:10.
Apocalipsis 20:10 dice la palabra del Señor. Déjenme llegar allí. Aquí. Dice, y el diablo que los engañaba, 20:10. Aquí me equivoqué en el versículo. Ahorita le voy a decir cuál es. Versículo 12, hermanos. Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros, mire, fíjense, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí está, hermanos, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Mire, hay un libro de memoria. Si pensáramos seguido en esto, tendríamos cuidado de lo que hacemos, pero se nos olvida. Mira, aquí está Isaac el día de hoy, ¿va? Daniel, Lea. El libro de ellos está nuevecito. Bueno, ya el de Isaac, ¿cuántos años tienes, Isaac? Ya tiene 10 años escritos en ese libro. Daniel apenas 4. Lea 2. Y tienen una capacidad, ¿verdad? Es como una libreta que está, si fuera de 100 hojas la libreta, ya la libreta de Isaac tendría unas, vamos a pensar, ¿verdad? No llegamos a 100 años, unas 15 hojas llenas ya, ¿verdad? Imagínate nada más pensar que cada cosa que hacemos, Dios la escribe en un libro. Y un día vamos a morir y vamos a ir ante su presencia y le vamos a dar cuentas. Quiere decir que Dios va a decir, a ver, Daniel, cuando tenías 3 años, le pegaste a tu hermanita y luego le echaste la culpa, ¿verdad? De que se cayó. Dijiste que se había caído y tú le habías pegado. Es un ejemplo, ¿verdad? Debe decir, Daniel, eso estuvo mal. Ahora, lo bueno es que Daniel tiene muchas hojas limpias en su libro. O en el libro de la vida, ¿verdad? Dios tiene chance de escribir todavía muchas cosas buenas. Porque Dios nos va a juzgar de acuerdo a lo que está escrito en el libro de la vida. Obviamente, si estamos en Cristo Jesús, nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo, no al juicio del trono blanco. Pero aunque no vamos a ir como los incrédulos aquí al juicio del trono blanco, si vamos a darle cuentas a Dios en el tribunal de Cristo, y ahí, hermanos, ¿cómo le vamos a dar cuenta? Porque hay un libro de la vida donde está escrito lo que hemos hecho. Mientras estamos en el cuerpo, bueno o malo. Ahorita tengo aquí otros versículos como Mateo 26:13. Vamos a verlo. Ahí en Mateo 26:13 dice la palabra de Dios: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bueno, aquí nos habla de una historia de una mujer, ¿verdad? Que enjugó los pies de Jesús. Y hermano, le enjugó sus pies y dice Cristo, esto a mí no se me olvida. Lo que tú haces para Dios, Dios lo recuerda. Ahora, fíjate bien, vamos a ver un pasaje que no lo tengo anotado, pero allá en Malaquías. Vamos a Malaquías. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 16, Malaquías 3:16, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y mira, hermano, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mira, Dios tiene un libro de memoria. Ahí está escrito lo que hacemos. Ahora, ¿puede usted notar cómo para Dios es importante no olvidarnos, hermano, las cosas? Ahora, fíjate bien, yo aquí tengo varios versículos, pero Dios no se olvida de nosotros, ni de nuestras acciones, mucho menos de lo que hacemos bueno en su obra. Pero el hombre sí se olvida de Dios. A mí me gusta mucho una historia, ¿verdad?, de 2 hombres
que iban caminando, hermanos, por un desierto. Iban caminando por un desierto y vamos a ponerle nombre, ¿va? Tomás y Filemón. Y Tomás y Filemón iban por un desierto. Y de repente Tomás va ya bien cansado de caminar y harto del sol, desesperado de la sed. Le pega, hermanos, un buen golpe a su compañero Simeón, ¿va? Filemón. Le puse yo aquí Tomás y Filemón. Y Tomás le pega a Filemón, bolas. Y le pega tan duro que lo hace que coma polvo, hermanos, lo tira al suelo. Y Filemón se para, se sacude la tierra, y ahí en la arena se agacha, y en la arena escribe la fecha, y escribe la fecha, y escribe, hoy mi amigo Tomás me golpeó. Pero siguieron caminando juntos, y llegaron a un oasis, un lugar donde había agua. Obviamente bien contentos, bebieron agua, se estaban bañando, y Filemón, hermanos, se empieza a ahogar. Se empieza, me ahogo. Y se estaba hundiendo en el agua, hermanos. Y Tomás lo ve. Y acuérdense, Tomás era el que lo había golpeado, pero cuando lo vio que se estaba ahogando, lo sacó del agua, lo salvó. Entonces Filemón va, se seca y busca ahí, ¿verdad? Algo puntiagudo. Y en una piedra, hermanos, fíjense bien, en una piedra talla la fecha y dice, hoy mi amigo Tomás me salvó la vida. Y Tomás dice, oye, ¿qué tienes? Cuando te golpeé el otro día, lo escribiste en la arena. Y ahora que te salvé la vida, lo escribiste en una piedra. Y Filemón le dice a Tomás, lo que pasa, ¿verdad? Es que cuando nos hacen daño, debemos escribir en la arena donde los vientos del perdón puedan borrarlo. Pero cuando alguien hace algo bueno por nosotros, debemos escribirlo en una piedra para que ningún viento pueda borrar. Pero hay gente malagradecida. ¿Sí entendiste la historia? Está bonita, ¿verdad? Ese Tomás, ¿verdad? ¿Por qué lo escribiste en la piedra? Porque no quiero que se me olvide. Quiero recordar toda mi vida que tú me salvaste la vida. ¿Y por qué escribiste en la arena que te golpeé? Porque quiero olvidarlo. Pero a veces somos necios y escribimos en la piedra, en el hierro, en el diamante, las cosas malas que nos hacen. Y las cosas buenas las escribimos en la arena y se nos olvida. Ahora, hermanos, es triste, hermano, pero olvidar los bienes que nos han hecho, las cosas buenas que han hecho por nosotros, ¿verdad? Hermanos, nos convierten en ingratos. Mire, cuando alguien hace algo bueno por ellos, se olvidan, piensan que lo merecen, piensan que es obligación de uno hacer un favor por ellos. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando hay un malagradecido que se olvida de las bendiciones de Dios. Allá en Ezequiel, hermanos, 22, voy a leer, hermano, es algo fuerte lo que voy a leer, pero yo quiero que le ponga atención. Allá en Ezequiel 22. Y mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Ezequiel 22, del 6 al 12. Dice aquí, he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en medio de ti. Mis santuarios, mis templos, podría decir aquí la palabra, menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del Padre descubrieron en ti.
En ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Está hablando de adulterio. Cada uno contaminó, hermano, esto está bien fuerte. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera. Y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Ahora, esto está muy feo, hermanos. Pervíselo, la razón. Versículo 12. Precios recibieron en ti para derramar sangre. Interés y usura tomaste. Y a tus prójimos defraudaste con violencia. Y mire, ¿por qué lo hicieron, hermano? Dice el Señor, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. ¿Sabe qué pasa cuando nos olvidamos de Dios? Lo que está escrito aquí. Hombres metiéndose con sus propios familiares, el hermano con la hermana, el suegro con la nuera. Es algo bien tremendo, muy feo. Habían leyes de pureza que enseñaba la ley de Moisés. Pero mira, simplemente dice que al papá y a la mamá no respetaron. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay malagradecidos. Cuando la gente se olvida de Dios. Cuando no se tiene en cuenta el templo. No, cuando uno se olvida de Dios, dice aquí que hubo gente que recibía dinero. Si eran asesinos a sueldo, eran sicarios, hermano. ¿Qué es un sicario? Alguien a quien le pagan para que vaya a matar a otra persona. ¿Por qué alguien hace eso? Porque no está pensando en Dios. Porque se ha olvidado de Dios. Dice que trataron con violencia al extranjero, al huérfano, hermano, al que no tenía quien lo defendiera, ¿verdad? Le quitaron lo poco que tenía, a la viuda la maltrataron. Y bueno, ya cosas un poquito más graves, ¿verdad? Aquí vemos algunos versículos, pero ¿cuándo hacemos o cuándo el hombre se convierte en un animal? Cuando se olvida de Dios. Estamos viviendo un tiempo donde la gente está haciendo a un lado a Dios. Y no es meramente que lo olvidan, sino que no quieren involucrarlo en su vida. Pero nosotros que somos cristianos tenemos la responsabilidad de ser agradecidos y no olvidarnos de nuestro Dios. No olvidar sus mandamientos, no olvidar, hermano, su enseñanza, su palabra, no olvidar sus bendiciones. Estábamos aprendiendo un versículo. El versículo, ¿verdad? Allá perdón, aquí tengo un pasaje que me estaba brincando. Pero hermano, a Dios no se le olvida. El día del juicio, ¿verdad? Dará a cada uno el castigo según su obra. Ya lo vimos eso allá en Apocalipsis. Así que la pregunta es, ¿cómo podría un cristiano olvidarse de Dios? Por Él vivimos. Por Él estamos aquí. Por Él tenemos una familia. Por Él tenemos salud. Mire, esta semana me enteré que murió el esposo de la doctora Julissa, una hermana. Iba a la iglesia con nosotros, allá en Cieneguita. Y murió su esposo esta semana. A mí me dio tristeza. Pero ¿sabe qué me hace pensar eso? Valorar mi familia. Porque tengo mi esposa, tengo mis hijos, hermano. Y si tenemos una familia que nos ama, es gracias a Dios. El salmista anima a su alma a ser agradecida con Dios, hermanos. Salmo 103, 2. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Aquí vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo del 1 al 6. Y David le dice, mira, David está hablando consigo mismo. Y le dice a su alma, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos, que Dios nos da? Dice, Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata el hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias,
el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Mire, Dios nos da salvación, Dios nos da vida eterna, perdona nuestros pecados, sana nuestros dolores, nos saca del hoyo. Ahí vamos condenados al infierno. Aquí pudiera ser doble el sentido, ¿va? El hoyo de pecado, la vida en el lodo cenagoso. Y luego todavía nos da favores y grandes misericordias, hermano. Sacia de bien nuestras bocas. Para ser salvo hay que recordar que Jesús es Dios en carne, que bajó del cielo, nació de María, vivió sin pecado, enseñó su palabra, murió en la cruz, hermanos, y ahí dio su sangre como rescate por nuestras almas. Resucitó, subió al cielo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. Y allá en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, está hablando Jesús, dice: si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y es la forma, hermanos, orar para abrir nuestro corazón a Cristo es ser salvos. Y una vez que somos salvos, debemos procurar no olvidar los beneficios que Dios nos da. Salmo 77, 10 al 13. Miren, dije: enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Dice: voy a traer a la memoria los años en que Dios estaba conmigo, o en que yo estuve con Dios. Dice: me acordaré de las obras de Jah. Ahí habla de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de todos tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Mire, hermano, de vez en cuando, y usted que está hoy aquí, de vez en cuando haga memoria. Acuérdese quién era usted sin Jesús. Acuérdese de aquel día que estuvo enfermo y oró con angustia al Señor y el Señor lo sanó. Acuérdese de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Es más, simplemente agarre la Biblia y lea todo lo que Dios ha hecho. No se olvide de los beneficios que hay en confiar en Dios. También podemos imitar a Isaías, hermano. Isaías 63:7. Ya en Isaías puedes encontrar el capítulo 63, versículo 7. Mire lo que dice Isaías: de la misericordia de Dios, las misericordias de Jehová, haré memoria. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias, según la multitud de sus piedades. Isaías dice: yo me quiero acordar de la misericordia de Dios, voy a hacer memoria. Recordar, hacer memoria de los poderosos hechos de Dios, recordar que Él es Dios, nos hará ser agradecidos, nos llevará a apartarnos del pecado. Mire, si olvidarnos de Dios nos lleva al pecado, tener memoria de las cosas buenas que Dios hace nos acerca a Él y a la santidad, a ser agradecidos con el Señor. Así que te voy a pedir que cierres tus ojos ahí en tu lugar donde tú estás. Yo te voy a invitar a que hagas una oración.